En este video voy a continuar hablando un poco de la caída de Adán y Eva para aclarar algunos puntos. No voy a utilizar el libro de Mormón, solamente voy a hablar con escrituras de la Biblia. Y voy a comenzar diciendo que antes de nosotros nacer o vivir en esta tierra, vivíamos en la presencia de Dios, en una vida premortal en los cielos, pero vivíamos como espíritus. El plan que Dios nos presentó en ese lugar era venir a la tierra para obtener un cuerpo físico. Y hay pruebas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de que eso fue así. En Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: antes que te formase en el vientre, te conocí. Entonces, ¿cómo se va a conocer a una persona? Ni siquiera era feto, ¿verdad? ¿Cómo se va a conocer? Bueno, el Señor conocía el espíritu de Jeremías antes de que naciera aquí en la tierra. Y en Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra. ¿Dónde estaba para ser derribado a tierra? También estaba ya en los cielos y era un hijo de nuestro Padre Celestial. Él quiso alterar el plan de Dios y él lo quiso hacer a su manera para él tomar el trono de Dios. Porque según las escrituras dice que él le dijo: dame tu honra y tu gloria. Y él iba a venir a la tierra a obligar a la gente, a eliminar el albedrío. Sin embargo, cuando el Señor coloca a Adán y a Eva en el jardín de Edén, Él les da el albedrío y Él les da los mandamientos. Ahí el mandamiento de comer de todos los árboles del jardín, incluyendo el árbol de la vida. Porque si ellos comían del árbol de la vida, seguían viviendo, porque ya ellos eran seres inmortales. Pero les dijo: no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que de él comieres, de cierto morirán. Vemos que en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos del 7 al 9, dice lo siguiente: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado más lugar en el cielo para ellos. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue lanzado a la tierra, quien engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, él no estaba solo. Y según las escrituras dice que una tercera parte de las huestes de los cielos, de los hijos de Dios, hijos espirituales, estaban del lado de Satanás. Una tercera parte. Si dividimos un círculo en tres partes iguales, una tercera parte se fue con Satanás. Y esa tercera parte, junto con él, fueron arrojados a la tierra. O sea, que se encuentran en la tierra. Cuando el Señor colocó a Adán y Eva en el jardín de Edén, les respetó su albedrío y les dio el mandamiento de no comer del fruto. Y en el versículo 11 de Apocalipsis 12 dice: y ellos le han vencido. O sea, las dos terceras partes que quedaron allá, que quedamos, todos los que estamos aquí con un cuerpo físico aquí en la tierra, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. O sea, que vencimos por medio de la palabra del Cordero. Se fijan que esto es un plan, el plan de Dios, porque Él ya tenía preparado todo y tenía preparado un Salvador, que era Jesucristo, para que Él viniera a rescatarnos del pecado. Con esto estoy explicando, ¿verdad?, que todo el plan de Dios estaba basado en la salvación nuestra y en el aumento de gloria del Señor. Dice: por esto fue necesario el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Cuando el Señor colocó a Adán y a Eva en el jardín, Él permitió que ellos, como dije anteriormente, siguieran ejerciendo su albedrío. Y como Dios es incorruptible, Él no iba a crear seres corruptibles,
sino que Él creó seres incorruptibles que vivían por el Espíritu, o sea, el Espíritu que ellos tenían dentro de ellos. Cuando comieron del fruto, en su cuerpo hubo una transformación biológica y química y comenzó a fluir la sangre en sus cuerpos y sus cuerpos se hicieron aptos para la procreación. Antes no eran aptos para la procreación. Entonces se hicieron aptos para procrear. Y fue entonces cuando Satanás ve que pensaba que él iba a destruir el plan de Dios, él les da los trata de engañar y les dice que si ellos comen del fruto iban a ser como dioses conociendo el bien y el mal. En eso tenía un poco de razón. No iban a ser como Dios porque no iban a ser seres perfectos, inmortales, pero iban a conocer el bien y el mal. Y eso era importante y estaba en el plan de Dios que nosotros lo conociéramos para que nos pudiéramos valer por nosotros mismos y prepararnos para regresar a la presencia de Dios. Bueno, Adán y Eva en el jardín de Edén eran como niños, lo dice la escritura, ¿verdad? Eran como niños y su cuerpo no era apto para procrear. Cuando comen del fruto, su cuerpo se prepara biológicamente y químicamente, ¿verdad? En todos los aspectos para ellos poder procrear. Si no se hubiera transformado el cuerpo de Adán y Eva, ellos no hubieran podido tener hijos. Y cuando ellos comieron del fruto, que vamos a decir, no es que fueron desobedientes porque fue una transgresión. Ellos eran inocentes y no sabían que eso era malo. Lo único fue, ¿verdad?, que ellos olvidaron el mandamiento que el Señor les había dado de no comer, pero estaban ejerciendo su albedrío. Y como vemos, ¿verdad?, en este gran plan del Señor fue necesario un Salvador. Y esto no fue algo improvisado. No fue que el Señor dijo, Adán y Eva cayeron, ahora van a tener hijos y van a necesitar un Salvador. ¿A quién pues vamos a ver? Y escogieron, no. Sino que ya esto estaba en el plan. Y el Salvador era Jesucristo. Satanás quiso ser el Salvador en los cielos. Y por eso fue rechazado. Porque él fue egoísta. A él no lo estaba poniendo el Señor. Y además él quería gobernar en los cielos y en la tierra. Más adelante voy a explicar un poco de lo que es el albedrío y de este plan de un Salvador, que es el Cordero de Dios, el cual es Jesucristo.